pues podamos tener la compañía y la presencia de ustedes. En ese momento pues vamos para darle un poco de espacio también a nuestro sacerdote delegado de la pastoral juvenil, donde queremos pues que ustedes se vayan alimentando de este proceso, ¿no? Sabemos que el proceso para llegar a la Pascua, que es el proceso de la resurrección, tenemos que hacerlo de la mejor forma. Y pues a veces, lo digo a modo personal y yo creo que a todos nos pasa, que hay a veces cositas que se nos quedan y se nos escapan, por más de que a veces las vivamos y las conmemoremos año tras año, en la Semana Santa. Entonces, pues, el padre Sergio, que es nuestro delegado, pues él nos va a hacer, ¿cierto? Un pequeño espacio, nos va a dedicar un pequeño espacio para hablar de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué consiste? O sea, de manera generalizada, donde nosotros vamos a entender desde la parte, obviamente, teológica, obviamente el padre con su bagaje y su experiencia, y todos sus estudios, pues él nos va a decir eso, ¿no? De dónde viene la palabra Pascua, qué significa, bueno, cositas que son esenciales recordar para que fortalezcamos también nuestra fe. ¿Listo? Entonces, padre, súper bienvenido acá en este espacio que tenemos eh, para compartir con estos líderes que quieren seguir fortaleciéndose a ellos y también a los jóvenes de nuestra diócesis. Gracias, Jason, y nuevamente un saludo a cada uno de ustedes. Qué bueno encontrarnos, aunque sea por estos medios. Ya más adelantico esperamos podamos vernos cara a cara para celebrar nuestra fe, la amistad, la alegría, aunque sea con tapabocas, de reencontrarnos nuevamente. Quisiera introducir sencillamente este momento de preparación con una breve introducción acerca de la Pascua. Pascua es una palabra en verdad hebrea, y esta palabra hebrea revela para nosotros o traduce para nosotros un paso de una realidad de esclavitud a una realidad de libertad. Así lo comprendieron los pueblos de manera especial, los de Oriente Medio, el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, viviendo en la esclavitud que nos narra por allá el libro del Éxodo, necesitaba hacer una Pascua, un paso de la opresión del faraón para sentirse verdadero pueblo, verdaderamente libre. Y eso es lo que acontece en medio de esta historia del pueblo de Israel a través de un caudillo, de un hombre fuerte con un ánimo singular llamado Moisés. Pero tengan en cuenta este detalle. Si ustedes recuerdan, Moisés no hablaba bien, era un poco tartamudo. Moisés no se sentía un hombre preparado. De por sí, en muchas de sus misiones para hablar con el faraón, iba acompañado de su hermano. Y me llama profundamente la atención porque es que para hacer la Pascua no se necesitan los más preparados ni los hombres más fuertes, quizás físicamente hablando. Necesitamos en ese sentido hombres y mujeres confiados en la bondad de nuestro Dios, que nos llama a ser en ese sentido acompañantes del pueblo que se nos ha encomendado para que puedan hacer un paso de la esclavitud a la libertad. Este primer paso el pueblo lo conmemoraba con una cena, la cena llamada generalmente de Pascua, en la que se sacrificaba un cordero y se comía el cordero con los de la familia y los más cercanos. Curiosamente, previo a la comer el cordero, también comían hierbas amargas para recordar justamente aquel momento de amargura de la esclavitud y luego sí recordar el paso del Señor a través del pueblo, un paso que les dio la libertad, un paso que les ayudó a caminar para hacerse pueblo del Señor, pueblo de Dios, pueblo de una alianza. Así entonces, Jesús, que nace en el contexto del pueblo hebreo, conoce muy bien estas fiestas, y al conocer muy bien estas fiestas, él celebra cuidadosamente la Pascua. Sabemos por el Evangelio de San Juan que Jesús celebró 3 veces la Pascua y subía a Jerusalén para esta fiesta.
Curiosamente, y aquí perdónenme el datico por si a alguno le interesa, si nosotros siguiéramos el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús moriría a los 31 años, pues solamente vivió la Pascua una vez. Y en esa Pascua, después de cumplir los 30 años, fue la Pascua en la que terminó crucificado allí en las afueras de Jerusalén. ¿Por qué aparecen los 33 años? Por el dato que ya les he dado. San Lucas nos dice que Jesús empezó su predicación a los 30. Y San Juan dice que celebró 3 veces la Pascua. Como la Pascua es una celebración anual, entonces inferiríamos que Jesús vivió 3 años más después de haber iniciado su predicación, que inició a los 30. De ahí salió el datico de que Jesús murió a los 33 años. Pero sea como sea, la realidad es que Jesús, en medio de la realidad cultural en la que creció y vivió, celebró la Pascua continuamente, esta Pascua de los judíos. Hacia los 12 años se perdió en el templo, así cuando seguramente era más joven, también subiría a celebrar la Pascua, así cuando predicaba, vivía la Pascua. Y curiosamente, cercana a esta festividad de la Pascua, se celebra, llamémoslo así, el gran paso, el paso definitivo. Si Moisés había liberado al pueblo de la esclavitud del faraón para llevarlo a su libertad, Jesús, el mismo Dios, hombre encarnado, el mismo Dios que camina con nosotros, nos ha libertado de la esclavitud de la muerte para llevarnos a la libertad de la vida y de una vida nueva. Por eso siento yo que el Señor en su plan de salvación quería asemejar ambas Pascuas, pero le dio un paso mayor, le dio un elemento de avanzada, si sirve la expresión, y es que no nos liberó únicamente de un poder político, social o económico, como lo esperaban sus contemporáneos, que lo liberara del poder del Imperio Romano, sino que nos liberó de la verdadera esclavitud, de la muerte y del pecado, para llevarnos a una vida nueva. Ese es el paso que Jesús realiza por nosotros, para que en Él todos tengamos una vida nueva. Siguiendo el Evangelio de San Juan, de quien ya hemos hablado, Jesús muere en la cruz en el mismo momento en que en el templo se están degollando los corderos de la Pascua. Es decir, San Juan equipara, llamémoslo así, une en un espacio de tiempo ambas celebraciones pascuales, para decirnos el sacrificio de Cristo es más que el de los corderos que el pueblo hebreo sacrificaba. Por eso, allá en el libro del Apocalipsis dirán, he ahí al cordero puesto de pie, semidegollado, es decir, el cordero resucitado que había sido crucificado. Y ese es Cristo el Señor. Entonces, este es el camino de la Pascua. Insistimos, un paso. En el Antiguo Testamento, de la esclavitud a la libertad, de un pueblo oprimido a la configuración de pueblo. Y aquí en el Nuevo Testamento con Cristo, asumiendo esta misma experiencia del pueblo judío, el paso de la muerte a la vida. Esta experiencia de la muerte a la vida, esa Pascua puntual, tú y yo ya la vivimos y se llama el bautismo. En el bautismo fue nuestra Pascua, del morir a la vida, del pecado a la vida plena, a la salvación. Y por eso recuerden ustedes que el Sábado Santo, en la noche gloriosa de la Pascua en que se finaliza el paso, siempre nos asperjan con agua bendita. Y no es para que nos despertemos después de una celebración que puede ser larga de 9 lecturas, no. Es para recordarnos nuestro bautismo, bautismo en el que vivimos este acontecimiento pascual, en el que renacimos a una vida nueva. Por eso, si hemos renacido una vida nueva, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo va esa vida nueva? Todavía seguimos tristes y achicopalados, todavía seguimos teniendo nuestro vestidito blanco del bautismo, aquel que nos pusieron quizás o aquel con el que fuimos a ser bautizados
las niñas allá con sus faldas blancas, los caballeros quizás de marineritos blancos, en signo de esta nueva vida, de una vida plena y dichosa, o ya nos robaron la alegría, o ya nos arrebataron la esperanza, o ya nos arrebataron los sueños. Qué bueno recordar en ese sentido las palabras inmortales que el Papa Francisco en su visita a Colombia nos dirigía. Recuerden, recién llegado allí a la Nunciatura, en la primera noche aquí en Colombia, nos dijo: no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza. Eso es lo que recibimos en el bautismo. Alegría sin fin, esperanza que nunca defrauda. Y esa es la Pascua que año tras año nosotros celebramos, cantamos, gritamos, aplaudimos. Por eso decimos aleluya, porque sentimos verdaderamente el gozo que nos da saber que fuimos hechos hijos de Dios, llamados a una vida plena. Por eso qué bueno que en esta celebración que van a tener con los jóvenes en sus parroquias, asumiendo este subsidio, ¿qué es eso? Un subsidio en últimas, no es una camisa de fuerza, como quizá ya se lo han expresado. Podamos ayudar a todos nuestros jóvenes, hermanos y hermanas nuestras, a vivir en esta alegría, fe, esperanza y caridad, como San José, a levantarnos de nuestros aletargamientos, de nuestras perezas, a levantarnos de nuestras realidades de muerte e ir ciertamente alegres haciendo el paso de la muerte a la vida. Esta es la Pascua que celebramos. Y esta Pascua tan grande durará entonces con este gozo a lo largo de 50 días, cuando recordemos la efusión del Espíritu Santo en medio de nosotros. Los invito desde allí a que en sus parroquias, a que recordando lo que nos dice nuestro plan maestro, es la hora del laicado. Ya no necesitamos necesariamente que los curas estén ahí encima de nosotros, diciéndonos y haciendo y demás. Es la hora de ustedes, mis queridos hermanos, de volverse a comprometer con el servicio de la evangelización del reino. El Padrecito acompaña. Los protagonistas son ustedes. Y ojalá podamos en este bonito protagonismo inspirar la alegría y la esperanza que proviene del Señor. Les deseo de antemano a todos una feliz Pascua, un feliz paso, una feliz memoria de la vida nueva que se me fue otorgada y un feliz taller de preparación para ayudar a los hermanos a vivir mejor la Pascua. El Señor les bendiga y qué bueno verlos nuevamente, aunque sea por este medio. Un abrazo y espero prontamente poder encontrarnos cara a cara, ojalá en cada parroquia, en cada pequeño grupo juvenil, o si no todos juntos para celebrar la fe. Ánimo y que el Señor siga pasando por nuestras vidas. Bueno, pues padre, muchísimas gracias. Ahí entonces, pues él nos hacía pues esa eh, pequeña o introducción y también recordando qué es la Pascua, qué es a lo que vinimos pues de pronto a enfocarnos, también porque esa parte bíblica y esa parte teológica nos hace complementar en muchos casos, a veces cosas que no sabemos y que a veces pues, como se dice, hablamos y hablamos y hablamos, o lo predicamos o lo practicamos, pero concretamente no sabemos de dónde es su origen, de dónde viene todo este ejercicio pascual. Y pues bueno, muchísimas gracias al Padre ahí que nos hace, pues, o nos hacía esa pequeña explicación. Bueno, en este momento, pues bueno, yo por acá me voy a permitir presentarles ahí en pantalla, pronto ahorita ustedes, para que lo tengamos en cuenta. Vamos entonces, primero pues a entender que obviamente iniciamos un año donde queremos obviamente buscar, ¿cierto? Que nos fortalezcamos, porque sabemos que primero, pues
ya el día de mañana, el Papa, pues vamos a empezar lo que es el año a San José. Segundo, el año pasado, finalizando el año 2020, desde nuestro ejercicio de la diócesis, se nos proponía la nueva estrategia en el plan de pastoral para trabajar. Y por lo tanto, pues nosotros encaminados en esa parte, encaminados desde ahí, queremos pues como sabemos que no, tal vez hemos tenido la oportunidad incluso de vernos este año, sino este es el primer encuentro que tenemos con los jóvenes, con ustedes líderes, entonces queremos a ustedes presentarles de primera mano, que ustedes lo tengan presente y en cuenta. De pronto ustedes ahí en el cartel o en el afiche que vieron que se les envió como invitación para este encuentro, teníamos una frase y un lema, ¿cierto? Que es el que estamos viendo tal vez ahí en pantalla, ¿cierto? Y es el lema, levantémonos a ejemplo de San José y encarnemos la misericordia social. Pues bueno, nosotros queriendo obviamente hacer alusión a ese año de San José, ¿cierto? Y queriendo caminar en la misma línea que nos ha pedido el nuevo plan de pastoral, que es en la línea de la misericordia social. De pronto, si alguno ya se echó la leída del plan de pastoral, pues bueno, ustedes saben que durante este año se va a trabajar y pues para los que no, ahí les hacemos un spoiler de que entendamos que el plan de pastoral va a empezar a trabajar de acuerdo como unas etapas. Y la primera etapa en la que vamos a trabajar en este nuevo ejercicio que nos propone es en la misericordia social. Entonces, por eso, pues nosotros este año, como pastoral juvenil, vamos a trabajar este lema y vamos a trabajar esta temática de manera transversal. Todo el año vamos a estarlo trabajando. Entonces, ahí para que ustedes lo tengan presente. Entonces, si de pronto, como decía el padre Sergio, vamos a tener la oportunidad, ¿sí?, de vernos, así como a veces nos pasa, ¿cierto? Cuando hablan de el plan de pastoral, ya tenemos grabado el lema que es hacia la ciudad de la misericordia, ¿no? Más humana y más fraterna. Entonces, queremos que nosotros este año, ustedes pues en este ejercicio también se aprendan el lema de este año, que es levantémonos a ejemplo de José y encarnemos la misericordia social. ¿Listo? Entonces, siempre tenerlo presente. Entonces, cualquier encuentro que tengamos, ya bien sea por este medio o ya bien sea presencial, entonces, que no olvidemos el lema, ¿cierto? Que no pase desapercibido ese lema, sino que ustedes también, adicional, también puedan trabajarlo en sus parroquias, con sus jóvenes, con los diferentes grupos, para que de esa manera, pues también se nos vaya, digamos, como quedando, ¿no? Entonces, tenerlo ahí presente, vamos a estarlo trabajando no solo aquí en el taller de Pascua, sino que vamos a trabajarlo también en los diferentes espacios que vamos a tener a lo largo de este año. Entonces, casi que se nos quede grabado desde ya ese lema, ¿no? Levantémonos a ejemplo de José y encarnemos la misericordia social. ¿Ven? Algo sencillito, algo concreto, pero que hay mucho por sacar de ahí. Entonces, pues nada, para darle paso ya entonces y inicio a lo que es la explicación del taller de Pascua, que es a lo que vinimos, porque a eso pues nos vamos a centrar el día de hoy, en esta noche. Entonces, pues quería hacer como esta pequeña introducción al taller de Pascua. ¿Listo? Entonces, ahí para que vean que ya nosotros, incluso dentro de este ejercicio, pues miren, ahí ya vamos entendiendo entonces a qué va a ir enfatizado y a qué va a ir enfocado nuestro taller de Pascua. En qué estará, digamos, ahí en concreto. Bueno, pues para iniciar ya la explicación concreta de nuestro taller, voy a darle la palabra entonces a César, en donde pues
vamos entonces a iniciar ya nuestro ejercicio. ¿Listo? Listo, gracias Jason. Bueno, digamos que lo único que sí quisiera profundizar en el lema, lo único es el levantemos. Levantémonos. Levantémonos es un, es un término que sacamos, bueno, que no sacamos, sino que es una continuidad al llamado de la Jornada Mundial de la Juventud, complementando, que sea que estamos con los jóvenes, estamos con San José y estamos afrontando la misericordia social que nos apertura el plan pastoral. Bueno, como primera medida, antes de ahondarnos en las actividades propuestas y todo eso, creo que hay dos partes muy importantes que hay que tener en cuenta. La primera que todo es el tema de la prepascua, propiamente que le llamamos, que es básicamente todo lo que tenemos que tener en cuenta antes de hacer nuestra Pascua, ¿sí? Y lo segundo, más importante, es la temática o el tema de información donde nos vamos a soportar para poder hacer todo nuestro trabajo pastoral con los jóvenes con el instrumento propuesto. Como bien lo decía el padre Sergio, esto es una propuesta, ¿sí? Entonces, vamos con la prepascua. Con la prepascua, lo más importante, el primer punto donde debemos de considerar nosotros como líderes es los organizadores, ¿sí? Los organizadores, ¿quiénes son? Pues propiamente las personas con las que vamos a trabajar. ¿M? Son las personas con que pensamos ver esa oportunidad de trabajar en equipo y dar la respuesta, ¿sí? Con este equipo, con estos organizadores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar un plan de trabajo en el cual podamos afrontar cada una de las etapas que se requieren para este tema que queremos hacer de la Pascua. Obviamente lo vamos a ejecutar y darle seguimiento a la experiencia de la Pascua. Esto es muy importante, la experiencia de la Pascua, ¿sí? Porque básicamente ustedes como líderes, las personas que los acompañen, las personas que estén con ustedes, básicamente desde ya están empezando un tema pascual. Créanme que ustedes van a vivir dos tipos de Pascuas diferentes. Una, la que les van a ofrecer a los jóvenes, pero otra, las que ustedes van a vivir como personas, como pastoras, porque verdaderamente van a tener que afrontar esa vivencia de el sacrificio, la entrega, pero a la final, la resurrección y la vida plena verdadera de la alegría de ver a los jóvenes eh, terminar este paso hacia la paz. Ustedes van a poder vivir eso en todos los aspectos desde ya, asumiendo el reto desde ya. Bueno, pero este equipo de organizadores, ¿quiénes son? ¿Sí? ¿Con quién deberíamos de trabajar? Inicialmente, obviamente, inicialmente los líderes, estamos hablando de, pueden haber, recuerden que dentro de la estructura del plan pastoral está un campo de vida en comunión y a veces hay una lista de jóvenes que sería uno de los primeros asociados que podrían enfrentar este camino. También los catequistas, recordemos que en muchas parroquias, tanto como catequistas jóvenes como catequistas desean desarrollar la Pascua para afrontar e invitar a los jóvenes. También podemos decir que son partícipe los mismos sacerdotes. Nosotros sabemos que a veces los sacerdotes de pronto por sus tiempos, siendo una semana fuerte, a veces se puede contar con ellos, así sea un saludo, así sea una presencialidad, pero hace parte de ese equipo. Además, porque sabemos que muchas de nuestras decisiones también dependerán del consejo que nos puedan brindar ellos. También debemos de contar con jóvenes de ministerios, básicamente todos los jóvenes pastorales que existan en sus parroquias que ustedes conozcan o puedan invitar a participar. ¿Listo? También, digamos que si de pronto no hay el acompañamiento de sacerdote, pues en algunas parroquias o un adulto que a veces hace la función del asesor, del acompañante, para darles algunas guías o profundizar algunos temas. Son muy importantes para poder concretizar la información que queremos brindarle a los jóvenes. También con estos organizadores
lo más importante y sobre todo como en este tiempo de virtualidad, de que de pronto nos hemos dado cuenta de que el tiempo se nos alarga, tenemos trabajos mucho más extensos y demás, también buscar aprovechar que esos organizadores podamos consolidar los momentos y los espacios para prepararnos, para preparar el taller. Es muy importante tener ese espacio. La segunda parte de la convocatoria, vamos a hablar sobre los participantes, ¿sí? Entonces, para los participantes dentro de esta pre-Pascua, vamos a mirar la población objeto, o sea, los jóvenes a los cuales deseamos llegar. Eh, y aquí empieza una parte fundamental del sacerdote y de ustedes también para la disponibilidad del tiempo. Digamos que es de conocimiento de muchos de nosotros o de los que hemos participado alguna vez de una Pascua, a veces nos brindan hasta 3 Pascuas de formas diferentes para edades o rangos de edades diferentes. Ese es el objeto, ese es el punto donde queremos llegar. Si vamos a hacer una Pascua solo para X cantidad de jóvenes, de cierta edad, de ciertos conceptos, porque pueden haber algo mucho más jocoso, dinámico, una Pascua, y puede haber otra Pascua que sea un poco más espiritual, más allegada al corazón y a la oración, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debemos de considerar. ¿Qué participantes vamos a llegar? ¿Sí? Y las edades. Obviamente, pues digamos que si hay una dificultad por tiempos, porque pues ya ahorita la dificultad es que está limitado a los tiempos, si vamos a desarrollar uno, es muy importante tener esa variedad o ese confort de tener diferentes jóvenes de diferentes edades, diferentes aspectos sociales que nos pueden acompañar, ¿vale? Es muy importante sobre todo en esta época. También vamos a hablar de los medios, cómo lo vamos a convocar. Nada más que ustedes mismos saben cómo son sus jóvenes en sus territorios. Entonces, que es más fácil poniendo pancartas, anunciando, mandando mensajes por los fanpage que de pronto cada uno de nuestros de parroquias tenga, o de las propias del grupo juvenil, o de los catequistas, algunos a veces manejan. Entonces, pues digamos que es armar ese plan de convocatoria que podemos diseñar. Pero aquí es muy importante de ustedes tener esa creatividad. Recuerden mucho esa palabra para todo el proceso, creatividad. Ustedes son los que verdaderamente van a tener ese punto de innovar, de generar nuevas cosas, de que sea llamativo, de que verdaderamente esto sea un poco cercano al joven propio. ¿Listo? Y por último, de estos participantes, tener en cuenta cómo los horarios a usar. Lo mismo que estábamos hablando hace poco en cuanto a que los líderes saber qué disponibilidad hay para reunirnos y demás, lo mismo. ¿Cuál sería el mejor horario posible para poder hacer? ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor sensación que podríamos utilizar? Entonces, aquí digamos que esos son los 3 puntos que debemos de ver en cuanto a participantes. Entonces, a quién les queremos llegar, cómo los vamos a convocar y los horarios, ¿sí? Y todo esto tener un compromiso de cada uno de los líderes, ¿vale? Para cada uno de nosotros. Así de manera general, vamos a hacer una pequeña dinámica que también digamos que de alguna manera también hace parte de la propuesta que estamos manejando y les vamos a compartir un link para que por favor ingresen y ya les mostramos qué vamos a hacer. Les voy a dejar en el chat para que podamos ingresar. Entonces, Jason, si me regalas, voy a compartir acá. A ver si tengo el permiso. Sí, César, ahí se ve. Ahí estamos todos viendo. Listo. Si ustedes ingresan al link que les acabamos de enviar, en el link están viendo una pregunta. ¿Cuál será la mejor manera de hacer Pascua juvenil? ¿Sí? Y teniendo en cuenta
como unas 3 opciones ahí, es para que ustedes escriban, ¿sí? Que si, no sé, en la noche, en la mañana, en las horas de la tarde, de forma presencial, de forma virtual, para X jóvenes, ¿sí? Entonces vamos a redactar ahí en esas 3 opciones y en tiempo real vamos a estar viendo las respuestas aquí en la presentación, ¿sí? Entonces, porfa, vamos eh, eh, entrando las respuestas y aquí poco a poco vamos viendo la, 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 la respuesta de cada uno de ustedes. Bueno, Bueno, excelente. vamos viendo aquí, viendo de a poquito, que presencial, que manejando un tema puntual, para mayores, tarde, en el día, de 4 a 6 de la tarde, Ujú. vivencial. Pero digamos que la estructura de esta respuesta, si quieren, siguen enviando. Vamos 6 personas. Uy, vamos 6 personas. Eh, a medida que van respondiendo y mientras que las respuestas sean muy congruentes y de todos, pues básicamente aquí nos va mostrando como que la mayor cantidad de respuestas en común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, presencial es más grande porque pues a eso nos da indicación de que la mayoría quiere hacerlo de forma presencial, ¿sí? De pronto otra de las grandes es de 4 a 6 de la tarde, ¿sí? Que en la tarde. Entonces, esto es como un ejercicio de tiempo real para poder tener un diagnóstico general de cada uno de nosotros. ¿Listo? Volviendo un poquito al tema, digamos que esto era un tema, un ejercicio muy rápido, muy sencillo de lo que se quería mostrar de una de las herramientas que queremos compartir, ¿sí? Entonces, ya, bueno, después de la convocatoria entramos a un tema de lo que es el medios de comunicación y participación, ¿sí? ¿Por qué lo pusimos ahí en el intermedio lo de la forma de hacer la paz? Porque aquí, digamos que la propuesta que estamos presentando, que deseamos darles a ustedes, tiene las dos finalidades, bien sea presencial o bien sea virtual, ¿sí? Obviamente con algunos cambios muy, muy técnicos por cuestiones del medio a usar, ¿sí? Entonces aquí es muy importante saber primero ese medio de comunicación de cómo lo vamos a encontrarnos con ellos, si de forma presencial o de forma virtual. ¿Mm? También digamos que estamos viendo el tema de las plataformas a usar. Hay una gran diversidad de plataformas y además también formas de poder hacer temas virtuales, específicamente de ese medio, ¿sí? Porque pues como tú bien puedes presentar por vía Zoom, vía Meet, por vía, no sé, pues diferente, Google Team, bueno, las diferentes plataformas, Webinar que les llaman a veces, eh, es encontrar y saber cuál es la mejor plataforma que pueden hacer, porque también se puede hacer de forma virtual con Facebook Live directamente y la estructura y el que tenemos más o menos va acorde de que se pueda trabajar en los diferentes aspectos. Recuerden que esto ustedes pueden modificarlo a la necesidad que ustedes consideren, entonces pues eso es la ventaja que pronto tenemos en el taller. Ya desde la parte del espacio a usar, desde el espacio, los espacios a usar, tener presente que para finalizar la virtualidad pueden pensar en espacios como la parroquia directamente para transmitir, cosa que el equipo líder esté en un lado y la gente los esté viendo, ¿sí? Que estén participando de pronto en el Zoom y demás. O también, pues digamos que si es transmisión directa, ¿no? Pero pues obviamente aquí entra a jugar un poco el tema de coordinación con el sacerdote para poder saber con qué contamos, cómo lo podríamos hacer y cómo lo sugiere, porque pronto el padre pueda sugerir, no, pues no lo hagamos esto, mandémoslo en vivo y utilizan la plataforma de la eh, eh, el, se me olvidó el tema, la fanpage de la parroquia,
¿sí? Cosa que puedan hacer dos objetos muy importantes. Uno, convocar, de alguna manera va a llegar a todo el mundo y pues de algún sentido pues pueden ampliar un poco el rango, dependiendo de las características. O hacer la invitación anticipadamente y pues utilizar un espacio un poco más reservado y más de encuentro personal con las personas. Eso va a cada uno de ustedes en su trabajo. ¿Mm? Eso es en cuanto al tema de la convocatoria, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema de convocatoria, hablamos sobre los organizadores, participantes y medios de comunicación y participación, ¿vale? Paso seguido, nos vamos al tema de la formación. Aquí el tema de la formación, bueno, listo. Eh, eh, de la formación estamos viendo no solamente el tema de cómo formarnos, valga la redundancia, en cuanto a la temática de la Pascua que deseamos realizar, sino también del tema de la formación de ciertas situaciones específicas para poder afrontar unos roles, unas responsabilidades. ¿Mm? O también estamos hablando de la formación personal en cuanto a ciertas debilidades, ¿sí? Vamos a ver un poco más en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, primero la integración del equipo coordinador. ¿Mm? Yo sé que de pronto aquí es una oportunidad muy concreta para todos ustedes con las personas con las que van a trabajar. El primer sentido que se debe concretizar entre todos ustedes es un tema de comunión, de fraternidad, de unión, ¿sí? Para que pues, de esa misma manera puedan afrontar y de algún sentido poder compartir con los jóvenes y que los jóvenes puedan compartir con ustedes y sientan un sentido de acogida, ¿sí? Porque los ven unidos, los ven fraternos, muy cercanos. Entonces, el primer punto importante es esa formación, esa conformación de la integración del equipo coordinador, esa fraternidad. En este segundo momento, el equipo organizador ya empieza a vivir la Pascua. Como bien les comentaba al comienzo, ya empieza a vivir la Pascua, ¿sí? Ya desde este momento, porque pues van a haber momentos de situaciones de pronto de estrés, de, de dificultades, pero saberlo llevar y afrontar como equipo es muy importante. ¿Mm? Presentación de los demás. Pueden considerar la técnica propuesta. Entonces, digamos que aquí ya sí hablamos un poquito más de la formación, la preparación de cada uno de ustedes en cuanto a la formación de la Pascua, porque es muy importante que todos conozcan la temática a trabajar. Bien sea que de pronto no opten con esto, es muy importante tener claro esa propuesta temática, tenerla eh, eh, de aprendizaje para cada uno de ustedes para que la puedan vivir y la puedan expresar. ¿Mm? Entonces, por eso aquí es muy importante tener espacios o talleres para esa preparación formativa, ¿sí? Y talleres para organizar ese punto. ¿Mm? También es muy importante que en la formación, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, Jason nos va a hablar un poquito del tema, es de la organización de los comités, ¿sí? Para poder ser concreto en ciertas situaciones. Pero también tenemos que ver los roles. ¿Mm? De pronto, en algunos sentidos, es muy importante saber quién se dedica a qué, ¿sí? Para que de alguna manera se puedan tener un punto de contacto, un punto de apoyo, porque sé que él es el responsable de cierta situación o aquella es la responsable de tal otra. ¿Listo? Entonces, muy importante tener esos comités, esos roles y esas responsabilidades. ¿Mm? Listo. También digamos que este es un punto de espacio de formación, es también el punto de fortalecer alguna debilidad. Este espacio de formación es muy importante que lo pueden brindar todos y cada uno del equipo. Me explico, de pronto alguno de ustedes no se siente fuerte en cuanto al manejo de la Biblia, por así decirlo. Que sea esto un momento y un espacio para que alguien del equipo, de pronto un líder de acólitos o algo, un catequista, les brinde un espacio para poder aprender a leer o poder expresar la Biblia, ¿sí? O entender un poco más la Biblia. ¿Mm? También de pronto para poder
tener espacios de darme a entender de que necesito una falta de expresión corporal, ¿sí? Entonces, de pronto en el equipo alguien haya que sepa un poco más de manejo de personas, de todo el tema, y pues me puede enseñar y nos puede fortalecer al equipo desde ese punto de vista, ¿sí? Y un último muy importante, sobre todo porque a veces la dificultad de todo gran cantidad de plataformas virtuales es comprender el manejo de las plataformas que vamos a usar, ¿sí? Entonces también hay que sacar ese espacio para poder comprender y conocer un poco de esas plataformas, para que cada uno podamos fortalecer esas debilidades y ser un equipo un poco más sólido en el trabajo de la pre-Pascua, ¿sí? Y pues aquí ya invito a Jason eh, para que nos siga hablando un poquito sobre el tema que sigue, que es organización y preparación de los coordinadores. Jason. Bueno, listo. Entonces ahí, pues exacto, César ya nos va introduciendo a lo que es este ejercicio de lo que es propiamente pues la prepascua, que es súper importante. Y como él decía, ya pues como última parte de esta prepascua está la organización. La organización es prácticamente lo logístico. Entonces tener en cuenta, pues ya vimos con qué personas vamos a trabajar, pero obviamente lo que nos decía César es súper importante y entender que nosotros, ¿cierto? Debemos organizar equipos, ¿sí? Nosotros muchísimas veces, y lo digo también porque ha sucedido, que en nuestras parroquias a veces nos piden, porque somos los coordinadores, entonces nos piden que hagamos todo, ¿cierto? O porque somos los líderes de X o Y movimiento, comunidad, nos dicen, no, Jason, usted haga esto, Jason haga esto, pero es importante que nosotros deleguemos, ¿sí? En este ejercicio, entonces, si estamos pues con un gran equipo. Tenemos varios que nos quieren acompañar y hacer el apoyo dentro del ejercicio de la Pascua. Entonces, pues delegar, especialmente pues delegar quién va a estar dentro de la publicidad, quién va a estar dentro del ejercicio de la comunicación con los chicos, con los que sean externos y quieran integrarse a este ejercicio de la Pascua. También pues lo que ya es propiamente la animación, ¿sí? Porque es importante animar, ¿sí? No hay nada a veces algo, digo yo particularmente, donde yo vaya a algún lugar y no me animen y donde sea algo como aburrido. Yo creo que a ustedes les ha pasado. Si llegan a un lugar donde es aburrido, hasta se van. Puede que después se ponga bueno, ¿cierto? Pero si de entrada es algo aburrido, pues yo como que ya me predispongo, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que nos colabore en eso. Y ahorita especialmente, los decía César, que podemos tomar en este caso, en esta Pascua particularmente de este año, para los jóvenes, las dos modalidades que se están teniendo, ¿cierto? Tanto la presencial como la virtual. Entonces, si vamos a tener la presencial, tener a alguien que esté encargado sobre todo entendiendo los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Es importantísimo y fundamental. ¿Sí? Si nos vamos a seguir reuniendo presencialmente o hacer el primer ejercicio que vamos a hacer presencialmente con los chicos, con los grupos, alguien que esté encargado de eso. Debemos garantizar eso. O sea, si ustedes bien saben, se nos ha hablado muchísimo de eso y en muchísimos lugares no lo enfatizan, pues nosotros acá también lo enfatizamos, porque a veces sucede, ¿no? Hasta en los grupos juveniles. No, es que es como mi amiguito, como es mi amiguito, entonces yo me quito el tapabocas, ¿no? ¿Cierto? No, porque pues también debemos garantizarle no solo a las demás personas que están en nuestro entorno y a nosotros mismos una seguridad, ¿cierto? No sabemos qué chico o qué chica o cualquier persona pudo haber tenido pues cercanía con una persona que haya tenido pues el virus y lastimosamente nos puede a nosotros contagiar. Entonces, no es que lo veamos como una enfermedad, ¿cierto? Sino por seguridad, porque pues sé que esto es volver sobre lo mismo, ya muchísimos conocemos esto, pero es importante que hagamos énfasis en esta partecita. Y ya, pues como última parte, pues sabemos que de pronto en algunos momentos y en algunos lugares
las Pascuas juveniles pues están integradas por personas también, o bueno, se van a realizar actos litúrgicos, entonces importantísimo que pues también haya alguien encargado que sepa de esa liturgia y todo esta parte. Bueno, ya digamos como un segundo paso, ¿cierto? Para ya empezar a vivir nuestra Pascua es la preparación de los coordinadores, pero esto es algo muy sencillito. Yo acá voy a explicar, esto es algo muy sencillito. ¿Por qué? Porque es entender cómo nosotros como líderes o como coordinadores vamos entonces a pedirle en ese momento eh, a Dios y a Jesús que nos iluminen ese ejercicio pascual, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros somos los primeros que encabezamos el activismo, pero no encabezamos el fortalecer nuestra fe. Entonces es importante en esta preparación a los coordinadores, es como acá que nosotros busquemos un espacio antes de hacer, ¿cierto?, las actividades para interiorizar, para pedir el Espíritu Santo, para ser nosotros quienes, guiados de la mano de Dios, podamos hacer este ejercicio bien, ¿cierto? Podemos hacer muchas cosas, pero si no están de la mano de Dios, si no hay el Espíritu Santo que nos ilumine, pues nada, ¿cierto? Nada, todo eso queda en nada. Entonces, acá pues digamos que hacemos énfasis en esa parte, la preparación, que no se nos quede de lado, que no lo dejemos de lado. Muchas veces, como les digo, está el activismo, pero no está nuestro ejercicio de que nosotros pues estemos ahí también haciendo esa preparación interna y vivamos también de esa manera una Pascua diferente para nosotros. Algunos que hasta ahora de pronto están en este ejercicio de ser líderes por primera vez en una Pascua juvenil, pues qué bonito que pues hagan este ejercicio. Y los que de pronto ya hemos tenido la experiencia, pues seguir haciendo este ejercicio. Créanme que no hay nada más que pueda fortalecernos que ellos. Y nosotros, pues dentro del taller, les proponemos una pequeña oración, así como lo hicimos al inicio, enfatizada a San José, encomendarnos a San José en este año. ¿Listo? Bueno, ya entonces vamos a darle paso pues a la tercera parte del taller, que es la estructura temática, o sea, la parte teórica. ¿Listo? La parte de la explicación como otra. Entonces, pues César, te damos paso a ti ahí. Gracias, Jason. Bueno, listo. Bueno, ya como ustedes bien saben, la propuesta que queremos brindarles a todos ustedes en este momento, en esta oportunidad, está ligado en dos aspectos, bueno, en tres aspectos realmente. La cual, la primera de ellas, estamos hablando sobre el año de San José, ¿sí? Como bien el Papa Francisco nos ha invitado a tener un año de, de entrega al custodio de la iglesia, a San José, que ya como lo habíamos comentado antes, inicia mañana, a través de su carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, en ocasión de los 50 años de, de conmemorar a San José como custodio de la iglesia, pues hemos adquirido esa carta que nos ha ofrecido el Santo Padre para reflexionar durante este año, ¿sí? Entonces, en este sentido, dentro de toda esta carta, nos propone diferentes actitudes, cualidades o sentidos que tiene San José, ¿sí? Pero entonces, en algunos de ellos queremos rescatar la relación, primero de la ternura, ¿sí? Esa ternura con que él percibe y recibe a Jesús como hijo suyo, ¿sí? Esa ternura con que lo recibe y lo atiende. La segunda, la fe misma con que él aceptó cada una de las circunstancias que vivió y la esperanza para poder ver a Jesús como el verdadero Salvador de nosotros. Y un sentido de caridad desde el sentido de cómo recibe y acoge a María en esta carta apostólica, son aspectos que nos da. Pero también hay una cualidad principal que de pronto queremos rescatar y se va a ver
durante todo el proceso de las actividades propuestas es la siempre sombra de San José, ¿sí? Eh, Viéndolo en un sentido de que siempre está presente, ¿sí? A veces de pronto nos olvidamos de él como una figura principal en la Sagrada Familia, pero ahí lo queremos rescatar y traerlo desde ese mismo enfoque de la sombra. ¿Mm? El segundo tema al cual le hemos propuesto, esto como un tema introductorio, es el mensaje de la Cuaresma del Papa Francisco que nos ha invitado para el 2021, el cual él ve que es un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí? Él en este mensaje trata de ver eh, que lo primero que debemos en presentar es la oración, el sentido personal, para poder encontrar la vida de pobreza que nos lleva a cada uno de nosotros y tenerlo en un sentido en el ayuno. ¿Mm? En el otro aspecto que él desea profundizar son los gestos de amor que tengamos hacia el otro, ¿sí? Ese sentido de la limosna que nos ofrezca. Y por último, el diálogo concreto con Dios y con Jesús como trino en la oración. ¿Mm? Y un último aparte, teniendo en cuenta que estamos hablando de la misericordia social, de todo este tema, nos vamos a enfocar partiendo desde la caridad personal hacia la misericordia social que nos invita el plan pastoral. Recordemos que el plan pastoral eh, son 6 opciones y la primera etapa o el primer opción pastoral que debemos optar o vamos a optar es la misericordia social. Y esto no es que sea por este año, eso hay que tenerlo muy claro. Esto solamente no es de ahorita, sino va a ser un proceso de que cada año vamos aumentando las diferentes opciones, pero no vamos a dejar de hacer la opción de la misericordia social. ¿Sí? Entonces, teniendo como un punto de partida, vamos a ver eh, la misericordia social como un inicio. Y eso va a ser esta Pascua que queremos ofrecerle, un inicio a esa misericordia social. Porque durante el año vamos a seguir profundizando en ese tema para seguir afianzando nuestro corazón hacia ese sentido del plan pastoral. Ya entrándonos un poquito al tema de San José, que propiamente es lo que nos invita el plan pastoral, estamos hablando sobre la ternura que José mira a Jesús, la ternura con que lo abraza, con que lo recibe con todo el cariño, ¿sí? Pero también lo queremos ver con la acción, esa acción de fragilidad que todo ser de humano que somos frágiles, somos sentidos y que debemos de reconocer un sentido de la debilidad y que de pronto esa debilidad nos conlleve a una acción de pecado, ¿sí? Entonces, la idea es que retomemos esa ternura con que recibe a Jesús, tocar esas fragilidades, pero también sentirse reconocido que por la misma debilidad necesito del Padre, para poder tener un sentido de reconciliación con Él. Entonces aquí nos enfocamos un poco en el tema del Padre misericordioso, buscar la reconciliación concreta con Él ante ese sentido de la ternura. El segundo, la fe de San José, queremos enfocarlo o verlo desde el punto de vista de esa fe concreta que él tuvo, no necesariamente porque le llegó alguien y lo visitó como pasó con María, sino alguien que se le reconoció en los sueños. En muchos de los aspectos de la Biblia vemos que fueron casi todos en sueños donde San José se hace presente y confiable ante la fe de sí mismo para poder aceptar la voluntad de Dios. Entonces, pues ahí rescatamos un poquito los sueños del ángel, donde le habló a José, la huida de Egipto, le habló que me tenía que ir hacia Egipto, y también que un poco la profecía de Simeón. Esta
este tema. Y esto en el sentido de poder captar la voluntad de Dios. Entonces, sintiéndome fortalecido, reconciliado con el Padre Misericordioso, queremos encontrarnos con la voluntad de Dios. Señor, me has aceptado, me has perdonado, pero tú, ¿qué deseas de mí? Y este es un sentido que en la carta apostólica nos invita y dice que es un fiat constante de José en cada una de esas situaciones. Por último, la actitud de esperanza. José, bien dice diferentes textos y todo esto dice que era un hombre orante, ¿sí? Y conocedor de la ley. Entonces, percibiendo esa oración constante y de esperanza de él, le da la virtud y la gracia de ser el padre adoptivo de Jesús, ¿sí? Entonces, José se entrega totalmente a esa voluntad y recibe desde ahí la esperanza necesaria para afrontar todas las dificultades. No fue fácil para José emprender todo eso. Pudo haber desfallecido muchas veces, pero ante la misma esperanza que él tenía, confiando de que Jesús era el mensaje de salvación para cada uno de nosotros, pues desde ahí nace el principio para no rendirse, ¿sí? Y pues básicamente el texto nos invita a tener unas palabras que son el recogimiento, el silencio y la oración. Que desde la oración podamos tener la inspiración para afrontar todo desafío que se nos presenta, para poder tomar decisiones y poder ver en nuestras vidas la misión real de Jesús, que nos invita a cada uno de nosotros. Esto es en cuanto un poco el texto de lo que estamos hablando, un parte introductorio de los temas y de lo que deseamos ver desde San José y punto de perspectiva para poder hacer nuestra Pascua. Jason. Bueno, listo. Entonces ahí pues César nos mostraba un poco lo que es la parte, perdón, de lo que vamos a trabajar desde San José. Y pues él también nos mencionaba anteriormente que también vamos a trabajar el mensaje de Pascua, mensaje de Cuaresma, perdón, del Papa para este año. Entonces, como bien les decíamos, entonces, trabajar los tres componentes del mensaje de Cuaresma: fe, esperanza y caridad, ¿sí? Las virtudes teologales. Entonces, perdón, en este año, pues, en ese ejercicio, pues viendo nosotros ya la fe desde San José y trabajada desde ahí, pero también trabajada desde lo que ya nos hablaba de pronto César, pues tenemos la esperanza, en donde nosotros en la esperanza, teóricamente lo que queremos proponerles a ustedes es desde el Papa, él nos invita que la esperanza la veamos como ese ejercicio de volver la mirada hacia Dios, de mirar hacia el futuro, de proyectarnos, ¿cierto? En que Cristo, obviamente, en su resurrección, pues nos va a traer la vida eterna. Pero para ese ejercicio, obviamente, nosotros, ¿qué esperamos? Que ustedes pues inviten, y ustedes mismos también, a estos jóvenes a que la esperanza es un tiempo de espera, viene esa palabra espera. Y obviamente la espera para todos nunca es fácil. Incluso el año pasado nos fijamos, ¿no? Como en ese ejercicio de la pandemia fue súper difícil. ¿A cuántos nos les costó esperar, no? Pero ¿cuándo será que ya tenemos que encontrarnos con los demás? Pero ¿cuándo será que ya nos van a dar libertad para poder salir un poquito porque ya estoy asfixiado acá en la casa? ¿Cuándo será? ¿Cierto? La espera se vuelve algo difícil. Entonces en este ejercicio pues, nosotros queremos eso. Que concretamente, pues en la esperanza, que es volver la mirada hacia Dios, como el Papa nos invita, entonces lo hagamos de forma paciente, esperando.
Y obviamente a veces pensamos que esperar pues es algo que concretamente cuando uno espera está perdiendo el tiempo y no. Jesús nos dice, bueno, Papa nos dice más que todo, perdón ahí, que en la espera nosotros podemos aprovecharla. Y cuando esperamos en Dios podemos aprovecharla de la siguiente manera y es haciendo oración. Eh, Qué bonito que nosotros entonces en este ejercicio de la espera les hagamos entender a los jóvenes y ustedes también, pues que la espera puede ser un espacio donde yo me puedo encontrar con Dios y para encontrarme con Dios lo puedo hacer por medio de la oración. Es uno de los medios. No quiero decir que la oración sea el único medio, pero es uno de los medios que podemos hacer y tener para encontrarnos con Dios. Entonces, se invita a nosotros desde esta parte que les incentivemos eso, la espera, en esa espera encontrar a Dios y encontrando a Dios lo podemos hacer por medio de la oración. Pero adicional, también hay otros medios más, ¿cierto? Hay muchísimos medios más. Y también ahí se nos invita, desde esa parte, a encontrarnos con Dios por medio de un sacramento que de pronto este año ha sido difícil para muchos y el año pasado fue difícil para muchos de poder vivenciarlo, que es el sacramento de la reconciliación, del perdón, ¿cierto? Sabemos que este tiempo de Cuaresma es especial pues para que nosotros busquemos reconciliarnos, busquemos pues tener pues en paz, ¿cierto? Nuestra alma. Y pues bueno, ahorita digamos que se vendrá un ejercicio de indulgencia plenaria con el año de San José, pero ese solo nos borra los pecados, como se dice, veniales, más no mortales. Entonces, pues, qué bueno que nosotros pues tengamos la oportunidad en ese tiempo de esperanza de volver a Dios la mirada por medio de la reconciliación. Y ya como un último paso que queremos enfatizar es la parte de la caridad. Obviamente la caridad como el Papa la expresa en el mensaje de Cuaresma, ahí concretamente lo pusimos tal cual también, que es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces en el ejercicio de la caridad, en el ejercicio del amor, entender que primero, pues obviamente tenemos que tener fe, ¿cierto? Para lograr, obviamente, encontrarnos con Dios. Yo cómo me voy a encontrar con alguien que no, a quien no creo, ¿cierto? O a quien no veo. Difícil, ¿cierto? Si yo no creo en esa persona, ¿para qué me voy a encontrar con eso? Con esta persona o con este Dios que obviamente me lleva, ¿cierto? A una esperanza que es la vida eterna. Una esperanza que es la vida eterna. Pero obviamente Jesús en ese ejercicio de encontrarlo, de reconciliarnos, de entender que obviamente debemos vivir con Él, pues sencillamente lo vamos a hacer por medio del último precepto que Él nos dejó antes de morir. Y es que amemos, nos amemos los unos a los otros. Entonces, en el ejercicio de la caridad también ahí el Papa nos invita a que sirvamos. Y también en el ejercicio de lo que ahorita de pronto César nos hablaba, de lo que nos invita este año, pues nuestro plan de pastoral en la misericordia social, pues obviamente volver la mirada hacia el otro y ayudar al otro. ¿Listo? Con acciones muy concretas a veces pueden ser ayudar al que está más cercano en mi casa, ayudar a mi tío, a mi tía, a mi primo, a mi prima, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, bueno, ¿cierto? A los más cercanos. Entonces, ahí pues tener presente esa parte, ¿listo? Eso ahí pues es lo que queremos como fundamento teórico tener, para que luego entonces podamos pasar ya a las actividades puntuales, ¿sí? A las actividades puntuales que les haremos énfasis pues con eso que ya hablábamos. Entonces, pues obviamente para cada espacio, el de la fe, el de la esperanza y el de la caridad, vamos a tener unas actividades puntuales. De pronto, para hacer este ejercicio, ¿cierto? Vamos a hacerlo muy rapidísimamente porque sabemos que son actividades que nosotros les proponemos, pero ustedes pueden, obviamente, libremente modificarlas, variarlas o hacemos esta y la otra no. Bueno, ahí ya cada uno tiene la libertad. ¿Listo, César? Listo, gracias, Jason. Bueno,
Eh, digamos que uno de los temas muy importantes antes de pasar a las actividades propuestas es recordarles lo que les decía al comienzo de lo que era la prepascua. Lo más importante en este momento es concretizar por parte de cada uno de sus equipos la temática, tenerla viva, tenerla presente, porque es que desde ahí es que parten las actividades, desde ahí sale el fruto de las actividades, ¿sí? Entonces, no vamos a dar de algo verdaderamente que no nos hemos alimentado. Entonces, todo este tiempo que hemos hablado desde la Pascua, que el padre Sergio nos invitaba, reflexionar sobre eso, el taller la prepascua, y la temática son los tres ambientes más importantes que ustedes deben considerar y es lo que más le queremos ofrecer en este momento en el tarde de Pascua. ¿Mm? Ya propiamente a nivel general de las actividades que les proponemos, eh, como bien se dieron cuenta, uno de los sentidos era ver a San José, de las cualidades de San José. Entonces, San José siempre va a estar presente en cada uno de los encuentros, ¿sí? Desde las virtudes y las actitudes que están en el texto, la vamos a ver desde ese punto de vista de la fe, esperanza y caridad, pero Él va a estar presente. Y ahí es cuando vuelvo a retomar un poco lo que habíamos dicho al comienzo, que es el Padre en la sombra. Este es un texto, un nombre de un libro que les cuento que el Papa Francisco en su carta que nos invita referenciaba al polaco Jan Dobrakiski, un poquito complejo de decir, dice que en el libro La sombra del padre define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra, que lo auxilia, lo protege y no se aparta jamás de su lado. Entonces, qué bonito mensaje o frase que nos está dando el Papa ahí recordando ese libro, que es decir que José estuvo ahí para ser la sombra del Padre Celestial también para nosotros, como fue para Jesús, también es para nosotros, que nos auxilia, protege y nos aparta y jamás se aparta de nuestro lado. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, que en todas las actividades lo vamos a ver. Entonces, básicamente ya la primera actividad que está referenciada a la parte de la fe, básicamente el punto central, como lo habíamos inicialmente dicho, es permitirle al joven de que se encuentre a sí mismo, que se reconozca a sí mismo desde las fragilidades y debilidades que tiene. Pero desde ahí mismo poderse reconocer necesitado de la misericordia del Padre y tener una reconciliación con Él. Para que desde la reconciliación podamos tener un sentido de la fe concreta para atender la voluntad de Dios y pasar al siguiente paso, que es el sentido de la espera, ¿sí? Hacia dónde deseo ir. Entonces, básicamente es una actividad que le hemos llamado corazón sincero. Mm, Básicamente son dos momentos, un momento es grupal, el otro momento es personal. En los dos sentidos va a tratar de reflexionar los jóvenes en cuanto a las fragilidades que hay en la sociedad, en mi persona, en diferentes aspectos, las debilidades que reconozco, pero también reconociendo las fortalezas y partiendo desde ese reconocimiento personal, poder llegar al sentido de la reflexión. Que verdaderamente la reflexión es un sentido donde queremos recordar al joven que es una obra creadora de Jesús, que están llamados a la salvación y que para poder atender ese llamado debemos de reconocer nuestras fragilidades, debilidades desde la misma ternura en el sentido personal y presentarme al Padre. ¿Listo? Y ya finalmente atendernos a San José para que él con su fe nos fortalezca y nos permita sentirnos atraídos por Jesús para el mensaje de salvación que tenemos cada uno de nosotros. Básicamente es la actividad a nivel general. Lo importante es leer todo el documento y ya ustedes internamente seguirán con las adecuaciones necesarias que deseen. ¿Listo? Eh, Listo. Sigue.
Bueno, ya entonces, exacto, tenemos la primera actividad, pues ahí tenemos una estructura, ¿no? Como decía César, lo importante es que dentro de esa estructura, pues nosotros, como bien le decía al inicio, pueden ustedes variarla, pueden ustedes tomar elementos de ahí, pero no es, digamos, una camisa de 11 varas para que ustedes pues la tengan que realizar así, pero nosotros obviamente buscamos que ustedes pues teniendo, digamos, una línea, ¿ya? Como lo que le proponemos, pues podamos también hacer las actividades de la misma manera. Entonces ya la actividad, digamos, de la esperanza, en donde obviamente lo que vamos a buscar en ese ejercicio o en ese segundo día de encuentro es que los jóvenes pues vean las diferentes formas de tener un encuentro con Dios para lograr apropiarse de la virtud de la esperanza, en la cual se logra con espacios de recogimiento, silencio, se logra pues obviamente desde lo personal. Eh, Especialmente pues habrán dos actividades, generalmente lo planteamos así siempre. En este caso pues la primera actividad en la cual se buscará que los jóvenes en su primer encuentro o en un encuentro que tengan, primero sea de una manera dialogada, ¿sí? Por medio de preguntas. Una pregunta concreta y es sobre todo si estamos hablando de la esperanza, entonces, pues, ¿cuál ha sido el momento de su vida donde ha tenido que más tiempo que esperar? ¿Por qué y por cuánto tiempo? Podemos utilizar, si lo estamos haciendo presencialmente, una hoja para que ellos respondan, si lo estamos haciendo de manera virtual, pues haciendo algún formulario así como lo estamos haciendo en Mentimeter, ¿cierto? Donde ustedes respondían. Bueno, ya podemos, digamos, ahí buscar diferentes maneras. Ya después en ese ejercicio, lo que queremos es que obviamente el joven reflexione y llegue, ¿cierto? Digamos, con una idea concreta, ya después eh, después de escuchar, obviamente, pues se hace un tiempo de compartir para que ellos, pues directamente, pues vean cómo podemos relacionar la espera con otras virtudes, con otras cualidades o con otras, tal vez a veces no cualidades, ¿sí? Puede que pase y entonces las tengamos ahí. Palabras que pueden ser concretas y nos pueden ayudar en ese ejercicio de la espera. Luego entonces, pues ya se les invita, digamos, como estamos en el encuentro con Dios, a leer su palabra. A veces nosotros debemos encontrarnos con la palabra y ahí obviamente encontramos más cercano a Dios, porque Él nos está hablando directamente. Haremos un ejercicio desde ahí y pues ustedes saben que son jóvenes y a veces los chicos y los jóvenes pues tenemos que tenerlos dinámicos. Entonces la idea es que en ese espacio, pues ellos puedan tener un espacio donde hagan una creación por medio de plastilina, por medio de arcilla. Bueno, nosotros pusimos plastilina porque es más sencillo, menos complicado. En cambio la arcilla, pues uno sabe que se complica un poquito más, pero pues digamos como una creación por medio de la arcilla donde refleje, ¿cierto? Donde se refleje lo que es, pues propiamente esa parte de lo que ya concretamente habíamos hablado en el texto bíblico. Y pues posteriormente sabemos que pues ya para finalizar, digamos, con esa actividad, un signo de oración por medio del canto. Decía San Agustín que pues quien canta ora dos veces, ¿cierto? Entonces el ejercicio de encontrarnos en la oración por medio del canto con Dios, pues puede ser una de las propuestas, obviamente, enfatizadas ahí. Y ya pues como una tercera actividad que nosotros proponemos, obviamente como decía César, los invitamos a que, acá lo estamos haciendo de manera así como rápida, pero los invitamos a que ustedes pues se lean el documento, a que ustedes ahorita que posteriormente les vamos a enviar sus documentos, tal vez ya bien sea por el WhatsApp o si tenemos sus correos electrónicos, que algunos los tenemos, pues se los enviaremos por ahí, para que ustedes pues obviamente se echen la leída al documento,
Eso es lo importante. Nosotros pues buscamos hacer todas estas herramientas para que ustedes pues las aprovechen, puedan echar mano de ellas. Y ya como una tercera actividad para cerrar el ejercicio de la caridad, entonces es incentivar al joven, como yo les decía ahorita, la caridad en el servicio, ¿cierto? La caridad en la entrega en el otro. Entonces eso es lo que vamos a incentivar en esa actividad, ¿listo? Ya pues como primer momento pues buscaremos que los chicos jueguen como el juego del servicio secreto. Ya esta vez no es el amigo secreto, sino el servicio secreto. Entonces la idea es que en un papelito o ellos, digamos si están de manera virtual, pues escriban una manera de servir a los demás, ¿cierto? Ejemplo, entonces en mi caso podría yo decir que voy a servir a los demás barriendo mi casa o lavando los platos de toda la familia, ¿cierto? En el almuerzo. Bueno, y ya entonces lo que se hace es que si estamos presencialmente, se les da la hojita para que ellos escriban ese servicio, se mete en una bolsita y pues obviamente después se les pide a ellos que saquen un papelito diferente al de él y la idea es que el otro pues realice ese servicio, ¿sí? Porque si estamos en el ejercicio de servir a los demás, de encontrarnos esa actitud de caridad, del amor, del donarnos, ¿sí? Como de pronto lo mencionábamos ahorita, en lo de la caridad, pues haremos eso, ¿listo? Como ese ejercicio. Un ejercicio que también pues sabemos que el donarnos, el servir a los demás, lo hizo Jesús antes de morir, ¿sí? Jesús antes de morir sencillamente, él dijo, pues yo me voy a entregar por los demás. Y él no se puso a decir, oiga, pero yo sirvo a los demás, pero como que a ese que está allá no, o a ese que esto, no, a él a ninguno discriminó, él a todos nos acogió, entonces hay que tenerlo presente, ¿listo? Eh, y ya pues la última partecita de la reflexión y el cierre, pues César ahí eh, nos va a colaborar, ¿listo? Bueno, básicamente esta reflexión, la idea es que tenemos unos puntos de consideración para el líder, para que lo reflexione anticipadamente, porque hay que decirlo, en cada una de las actividades las reflexiones están en sentidos diferentes. ¿A qué me debo referir? En la primera actividad, la reflexión es a guiar al joven a que reflexione, ¿sí? En la segunda actividad es que ellos puedan reflexionar. Y en esta tercera última reflexión de esta tercera actividad es que todos construyan la reflexión, ¿sí? Incluyendo líderes. Entonces, para que sean diferentes reflexiones en cada uno de los momentos. Entonces, en este momento, pues hay unas preguntas guía de reflexión, de meditación personal, de tal manera que todos en comunidad puedan expresarse y tener una reflexión general por parte de los participantes. Ya en el sentido final, en la oración, eh, vamos a ver un poquito el acompañamiento de la Sagrada Familia, propiamente perdón, se me olvidó, de San José, y también un poquito de ver el tema de la caridad, de orar por los demás, de orar por sí mismo, de orar por una actividad que uno considere que es misional, aunque todas son misionales, desde el punto de vista que lo veamos, y ese es el enfoque de la actividad, nos permita saber que en todo momento podemos tener un sentido de caridad. Y por último, una oración, meditando un mensaje del Santo Padre, del Santo Papa, que nos invita a reflexionar en la caridad a nivel de comunión y hacia los demás, hacia el sentido social. Pues básicamente ese es el tema que hemos incorporado. En todos los momentos está San José, cuando lo lean lo van a poder identificar, lo van a poder conocer en qué sentido los queremos resaltar a cada uno de ellos. Pues a vivir esta Pascua, a vivir esta Semana Santa con la mayor disposición, con la mayor alegría de saber que Cristo va a resucitar en nuestras vidas y que Él nos va a traer un nuevo
espacio para encontrarnos con Él desde esta Pascua, ¿listo? Con nuestros jóvenes en las parroquias. Siendo más, entonces, pues, nos vemos, ahí estaremos atentos, cualquier inquietud, duda que tengan, pues, estaremos a su disposición. Listo, bendiciones para todos, una feliz noche